Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las máquinas más complejas y, sí, también más brutales, jamás creadas por el ser humano, un navío de guerra del siglo XVIII. Vamos a explorar lo que era literalmente un mundo entero flotando en un casco de madera. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Nos vamos a sumergir en cada rincón de este coloso para entender no solo cómo funcionaba, sino cómo era realmente vivir, luchar y, muy a menudo, morir ahí adentro. Y empecemos con este número. 800. 800 almas. Pensemos en lo que significa. 800 vidas metidas en este único barco. Un puntito de madera flotando en un océano inmenso, a veces durante años. Bien, para entender este microcosmos, primero hay que entender su propósito. O sea, ¿cuál era la razón de ser de esta nave en el mundo? A ver, estos no eran simples barcos. Para nada. Eran fortalezas flotantes. Eran los instrumentos de la política global. La nación que tuviera la armada más poderosa, con los navíos de línea más imponentes, era la que mandaba, la que dictaba las reglas y construía imperios. Ahora sí, entremos. Vamos a hacer un recorrido por la anatomía de la nave. Porque claro, para entender la vida a bordo, primero hay que entender el espacio físico que la contenía. La estructura del barco era un reflejo perfecto de su estructura social. Bien arriba, en la toldilla, el dominio de los oficiales. En el alcázar, el centro de mando, el cerebro de la operación. Y abajo, en la oscuridad total de la bodega, se guardaba todo lo necesario para sobrevivir y para la guerra. Y hablemos de su poder de fuego, que es algo increíble. En la cubierta más baja, los cañones más pesados disparaban balas de 14 kilos. Imaginen un coco de hierro macizo. Esas eran capaces de destrozar cualquier casco, y a medida que se sube, los cañones son más ligeros, pero no por eso menos letales. Pero bueno, pasemos de la potencia de fuego a una realidad mucho más cruda. Los beques, o sea, los baños. 6 simples agujeros para 800 hombres, cero privacidad y el peligro constante de que una ola te llevara por delante. Esto ya nos da una idea bastante clara de cómo eran las condiciones para el marinero raso. Bueno, dejemos la estructura y la estrategia y vayamos a lo sensorial. ¿A qué olía? ¿A qué sabía? ¿Cómo se sentía realmente el día a día para la tripulación? La diferencia en la comida era abismal. Mientras los oficiales comían carne fresca de animales que llevaban a bordo, la tripulación tenía que conformarse con carne salada, durísima, y galletas llenas de gorgojos. El queso, decían, era tan duro que se podía usar para tallar botones. Imagínense. Pero lo más fascinante es cómo se las ingeniaban para sobrevivir. Este era un truco muy común para, digamos, limpiar la galleta. Es un detalle terrible, casi cómico, pero que nos muestra la cruda realidad de lo que comían. Y si la comida era mala, la medicina era de terror. La enfermería era un lugar al que nadie quería ir. Las amputaciones se hacían sin anestesia, a palo seco, con solo un trago de ron para el dolor. Se usaban sierras para cortar el hueso y luego se sellaba la herida con alquitrán hirviendo. Muchas veces, la cura era peor que la enfermedad. Y para rematar el cuadro de la higiene, un dato que es bastante impactante. La orina se usaba para lavar la ropa. El amoníaco que contiene servía como agente de limpieza. Era una solución desesperada en un mundo donde el jabón y el agua dulce eran un lujo absoluto. Ahora, ¿cómo se mantenía el orden en este mundo flotante tan hostil? Pues con una disciplina de hierro que contrastaba de una forma brutal con el caos absoluto de la batalla. Y la disciplina era brutal. Uno de los peores castigos era la carrera de chicotes. Si alguien robaba, tenía que pasar por un pasillo formado por todos sus compañeros y cada uno le daba un latigazo. Era el dolor físico, claro, pero también la humillación pública. En la batalla, esa disciplina se convertía en una coreografía mortal. Disparar un cañón de 3 toneladas era un trabajo físico agotador y súper peligroso. Un equipo bien entrenado podía hacerlo una y otra vez cada 2 minutos en medio de un infierno de ruido y humo. Pero aquí va una pregunta interesante. Con tanto caos, ¿cuál era el arma más letal de todas? Cualquiera pensaría que las balas de cañón, ¿no? O los sables, o los fusiles. Pues no. La respuesta es increíble. Las propias astillas del barco. Cuando una bala de cañón impactaba el casco, la madera de roble explotaba hacia adentro, lanzando miles de dagas de madera que mutilaban y mataban a la tripulación. El propio barco se convertía en un arma contra sus hombres. Muy bien, y para orquestar todo esto, desde la limpieza diaria hasta la destrucción de la batalla, hacía falta una jerarquía inquebrantable.
La distancia social a bordo era tan grande como el océano. El capitán vivía en un lujo relativo, con una cabina privada y espaciosa. El marinero, en cambio, dormía en una hamaca de 37 centímetros de ancho, codo con sus compañeros, sin un segundo de intimidad. Y esta desigualdad se veía clarísima en el reparto del botín de guerra. Después de capturar un barco enemigo, el almirante podía volverse rico de la noche a la mañana. El marinero, que se había jugado la vida, recibía una miseria, una fracción tan pequeña que ni siquiera se vería en esta gráfica. En la cima de toda esta pirámide estaba el almirante. Su poder era absoluto. No comandaba un solo barco, sino flotas enteras. Y lo más fascinante era cómo lo hacía. Usaba un ingenioso código de banderas para dirigir los movimientos de miles de hombres a kilómetros de distancia sin decir una sola palabra. Al final, esta frase lo condensa todo. Para dominar los mares hacían falta 3 cosas: la estrategia de un almirante, la autoridad de un capitán y, por supuesto, la sangre de un marinero. Una simbiosis brutal, pero indispensable para la máquina de guerra. Está claro que estos barcos construyeron imperios, decidieron el destino de naciones. Ese fue el precio del poder. Pero ahora que vimos cómo era por dentro, queda una última pregunta. Más allá de la historia, ¿cuál fue el verdadero costo humano para cada una de esas 800 almas que llamaron a este barco su hogar, su trabajo y para demasiados, su tumba?